Antes de ver el vídeo, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún vídeo que suba. Muchas gracias. No hace falta estudiar religión o ser un ávido lector de la Biblia para conocer el título de los 12 discípulos de Jesús, seguidores del Hijo de Dios con el deseo de predicar sus palabras y su creencia a tantas personas como pudieran, o por lo menos así lo serían 11 de ellos. Pero lo que es aún más probable que no conozcas son las formas en las que cada uno murió, a causa del rechazo hacia quienes afirmaban que predicaban el nombre de Dios. Es necesario aclarar que lo que verás a continuación será basado en lo dicho por la Biblia y otros escritos entre comillas oficiales de las religiones católica, cristiana y hasta judía, por lo que no se afirmará ni negará la existencia de los sucesos aquí presentados. Así que sin más, ponte cómodo y disfruta porque I Go You Destroys presenta Así perdieron la vida los 12 apóstoles de Jesucristo. Pero como ya es costumbre, quiero hacerte una pregunta antes de comenzar. ¿De qué discípulo ya conocía su muerte? Tu respuesta sería de gran apoyo para el canal, además de tu like. Ahora sí, comencemos. Abriendo este vídeo con uno de los apóstoles más conocidos en las religiones abrámicas, Pedro fue uno de los seguidores originales de Jesús que más historia, además de importancia religiosa, tiene en su nombre. Originalmente era llamado Simón, pero después de aceptar la invitación de Cristo, este último lo renombró con un título que solo podría traducirse como Pedro al español. Similar a muchas profesiones de la época, era un pescador dedicado a su trabajo hasta que, metafóricamente, Jesús le otorgó el renombre de el pescador de hombres, para referirse a él como un evangelizador en nombre de Dios, con la meta de llevar a más seguidores bajo el manto de Cristo, como sucedió con su hermano Andrés. Pedro es considerado el primer papa de la Iglesia Católica, una religión surgida del cristianismo, y cuando llegó el momento de su crucifixión, pidió a sus verdugos ser crucificado de cabeza, pues no se sentía digno de morir como su maestro, dando origen al símbolo de la cruz invertida que, aunque se le ha dado un significado popular relacionado al satanismo, en realidad representaría la humildad. La razón de su ejecución se asume es que en compañía de Judas de Tadeo fueron importantes misioneros en Babilonia, predicando la palabra de Jesús a una gran cantidad de la población, esparciendo el cristianismo por Mesopotamia. No obstante, debido a esta blasfemia para las religiones ajenas al cristianismo, Judas Tadeo, por su parte, fue martirizado, quizá de manera similar a la de Pedro. En particular, de Tadeo se tienen pocos detalles acerca de su muerte, o por lo menos hasta el momento en el que se presume que su cadáver fue recuperado por un rey desconocido, quien sepultó los cuerpos de ambos apóstoles en una gran iglesia construida específicamente para contener sus restos. Siguiendo con otro conocido apóstol y nombrado como Mateo el Evangelista, o el discípulo número 13 debido a su integración después de la traición a Cristo, y sucesor de Judas Iscariote, fue uno de los seguidores más fieles a la fe de Jesús, siendo mencionado también como Levi en la Biblia. Según las pocas descripciones que se encuentran sobre él, se trataba de un hombre pudiente quien vivía con muchas comodidades que se deseaban para entonces. Sus riquezas habían sido los frutos de su trabajo como recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Sin embargo, ello no impidió que sus amplios conocimientos y ejemplar criterio llamara la atención de Jesús, invitándolo a su creciente grupo de seguidores. Mateo no pudo resistirse a las palabras del llamado Mesías, por lo que dejó su vida de lujos y renunció a su deber para con los romanos, siguiendo los pasos de su ídolo. Según se sabe, Mateo siguió predicando la palabra de Cristo aún años después de su crucifixión en la región de Judea, más exactamente 15 años, para después seguir con su tarea en Etiopía, donde murió a causa de una herida de espada después de un largo y doloroso martirio. Siguiendo las tradiciones cristianas, sus restos aún reposan en la ciudad italiana de Salerno. En ocasiones citado como Juan, Marcos también tiene una historia igual de enigmática que muchos de los otros apóstoles. Siendo hermano de Santiago el Mayor, se asume que Marcos era un hombre acomodado y dedicado a la pesca, que siguió la palabra de Jesucristo y predicó la imagen de Dios mucho después de la muerte de su líder. De hecho, estableció una iglesia cristiana en Egipto, ya como un obispo y sucesor de Cristo. Su muerte sigue siendo fuente de especulaciones, pues mientras muchos siguen otorgando de un final trágico a los apóstoles, otros se plantean la idea de que fue Marcos el único de quienes siguieron a Jesús que murió de forma tranquila y en paz, a pesar de ser constantemente perseguido y torturado por su fe.
Una de las hipótesis de las que se habla es que Marcos fue atado de manos y pies y arrastrado por las calles de Alejandría hasta morir, una de las ciudades egipcias que evangelizó, aunque bien esta suposición puede ser representación de uno de los tantos tormentos que el obispo cruzó antes de morir de forma natural. Por su parte, su hermano Santiago el Mayor fue, o por lo menos así se piensa, el apóstol más ávido a Jesucristo, quien se dio a sus enseñanzas junto con Marcos. El rey de Judea ordenó su decapitación y poco antes de ser ejecutado pidió un poco de agua para bautizar a otro condenado que moriría junto a él. Un final similar al que sufrió Pablo, quien, después de interminables torturas y un enloquecedor encarcelamiento, tiempo que dedicó para escribir lo que se convertiría en los cimientos del Nuevo Testamento, terminó siendo decapitado. Santiago fue nombrado como el mayor para diferenciarlo de otro discípulo más, a quien se le identificó como Santiago el Menor, reconocido por ser el primer obispo de Jerusalén dedicado a esparcir su pensamiento y opinión acerca de Jesucristo, acto que fue tomado como herejía por las creencias ajenas al cristianismo. Después de negarse a rechazar su fe en Dios, fue obligado a arrojarse desde lo alto de un templo, con la desgracia de sobrevivir a la caída para ser rematado con palos y piedras por los mismos hombres que le acusaron. A diferencia del resto de los apóstoles, Tomás se consideró como el más incrédulo del grupo, al rechazar la idea de una resurrección, asegurando que solo creería en ello cuando volviera a ver a Jesús con sus cicatrices sufridas durante la crucifixión. Pensamiento que cambió radicalmente cuando, como lo describe la Biblia, Cristo hizo su aparición enfrente suya, otorgando su voluntad por completo a la fe cristiana a pesar de ser judío. No se tiene mucha información acerca de sus últimos años, pero se cree que pudo predicar sus creencias en la India, en donde la persecución contra los apóstoles no fue la excepción. El reinado se opuso a la evangelización o tan siquiera otra mención acerca del Dios judeocristiano, advirtiéndole a Tomás de las consecuencias. Este, sin embargo, ignoró los avisos y las amenazas, llamando incluso al mismo rey como un incrédulo idólatra, lo que desató su furia. Tomás fue ejecutado después de que una espada atravesara su corazón. Pero quizás del que se tiene menos información de todos los apóstoles es Simón el Cananeo, de quien apenas se hace mención en la Biblia, por lo que solo queda la suposición al aire si tomamos en cuenta los martirios por los que pasaron los demás discípulos. La religión durante el primer siglo después de Cristo era tan radical que todos aquellos que hablaban en nombre de Dios sin tener la supuesta fe suficiente para hacerlo serían castigados desde la muerte hasta actos peores como lo es la tortura. No es extraño que los apóstoles fueran vistos como una amenaza o con repudio por considerarlos como falsos profetas al hablar en vano del nombre de Dios, tachándolos como embusteros, por lo que es altamente probable que Simón tuviera un destino similar. Andrés, como lo mencionamos anteriormente, fue el hermano directo de Pedro, que se unió al grupo de Jesucristo después de recibir una invitación de estos dos. Después de ser bautizado por Marcos, Andrés siguió el camino de la mayoría de sus compañeros, extendiendo sus creencias por medio de la fundación de iglesias en Roma y Grecia, para que otras personas se convirtieran en cristianos. Andrés tuvo una muerte curiosamente similar a la de Cristo, después de ser perseguido por predicar su creencia y al negarse a adorar otras religiones, fue sentenciado a la tortura justo antes de ser crucificado, hasta que murió, días después de sufrimiento arriba de la cruz, desde donde oraba hasta esperar su fin. Algo ligeramente parecido a lo que le ocurrió a Felipe de Betsaida, mismo que aseguró a Bartolomé de la llegada del Hijo de Dios, que, aunque su trato no fue muy diferente del de los apóstoles, se piensa que pudo tener descendencia y que se mantuvo como un hombre normal en tanto predicaba las palabras de Cristo, acto que fue castigado por el pueblo de la antigua Grecia con pedradas y al final con la crucifixión. Mientras que Bartolomé, quien siguió las enseñanzas de Jesús por sugerencia de Felipe, tuvo un trabajo más intenso. Se dice que logró concretar exorcismos en los países en los que se le fue encomendada la misión de llevar la palabra de Dios. No obstante, eso también fue lo que lo condenó, pereciendo en una cruz de manera igual con la que se le dio muerte a Pedro, aunque otras versiones argumentan que en realidad habría sido decapitado. Y como último apóstol tenemos al hombre por el cual surgió todo el mito bíblico sobre la crucifixión y posterior resucitación de Jesús, Judas Iscariote, quien, al percatarse que Cristo era buscado por las mismas razones por las que los apóstoles fueron perseguidos, decidió traicionar a su mentor por avaricia,
Iscariote siempre fue un hombre de intereses que poco se relacionaban con la filosofía de Jesucristo, como lo fue el uso que le dio al dinero destinado para los pobres para beneficio propio. No obstante, se piensa que Judas se arrepintió sobre sus actos, y es aquí cuando tenemos un par de variaciones sobre su destino. La que más resuena entre los creyentes es que Iscariote se ahorcó, incapaz de seguir soportando el peso de su traición, mientras que otra versión más mórbida señala que, con el dinero obtenido al traicionar a su maestro, compró un campo, mismo en donde cometió suicidio y su cuerpo en putrefacción explotó, pintando de rojo los terrenos a los cuales se les bautizó como campo de sangre. Si has llegado hasta aquí, sería de gran ayuda tu pulgar arriba y tus comentarios para que sigamos trayendo más contenido al canal, así que te invito también a comentar tus sugerencias para futuros vídeos y que me digas qué opinas de este. Muchachos, les presento a Kira, creo que ella no la había mostrado. La bajamos porque es una gatita muy inquieta, comenta Kira, para que yo sepa que llegaste hasta el final del vídeo. No olvides que ya puedes adquirir mi libro 100 historias que no te dejarán dormir, es un excelente regalo de Navidad. Te dejaré el link en la descripción. Y muchas gracias a los que han apoyado al canal, tanto haciéndose miembros en YouNow, Patreon o aquí en YouTube. En la descripción está todo para que seas miembro o pícale en unirte y listo. Y sígueme en mis redes sociales. Recuerda el sorteo navideño por 2 teléfonos en mi Instagram @iGoYouDestroys. Por mi parte eso sería todo. Yo soy iGoYouDestroys. Tengo a los mejores seguidores de ustedes. Muchas gracias.